Hoy nos metemos en un jardín que a primera vista parece un laberinto sin salida. Vamos a coger una filosofía nacida en el mundo del software, el reino de lo intangible, de lo que se puede cambiar al instante, las metodologías ágiles. Uf, Y vamos a intentar aplicarla a uno de los sectores más físicos y, permanentes que existen, la arquitectura. dicho así, suena a querer mezclar agua y aceite, desde luego. El material que analizamos hoy viene de una conversación muy interesante entre arquitectos que ya lo están haciendo y expertos en agilidad que les ayudan. Entiendo. La misión, digamos, es averiguar si esto es solo la última moda para sonar moderno en una reunión o si de verdad hay una forma más inteligente de diseñar y construir los sitios donde vivimos y trabajamos. Ahí está el meollo del asunto, porque la pregunta es inevitable. ¿Cómo demonios puede funcionar un sistema que aplaude el cambio, la adaptación constante, en un mundo de permisos de obra que tardan meses? Claro. O de hormigón que fragua y de paredes que, una vez levantadas, no se pueden mover con un control plus Z. ¿Se puede ser ágil cuando estás poniendo ladrillos? Vamos a ver si esto se sostiene. Pues empecemos por lo más importante, que es derribar la idea principal que causa todo el rechazo. Vale. Las fuentes insisten hasta la saciedad en que ágil en arquitectura no tiene nada que ver con la improvisación, con ir a la obra a ver qué se nos ocurre hoy. Es, de hecho, todo lo contrario. Vale, vamos a desmenuzar eso. La idea que se repite una y otra vez es trabajar en ciclos cortos, mostrar el trabajo pronto y ajustar según lo que opina el cliente, Exacto. que podríamos llamar el método del plan gigante. El plan gigante, sí. Ese tocho de cientos de páginas que se aprueba al principio y que, una vez firmado, cualquier cambio es un lío burocrático y económico de narices. Lo interesante es entender el porqué de este cambio. No se busca ser más caótico, sino algo que obsesiona a cualquier jefe de proyecto: reducir el riesgo. Ah, amigo. En el modelo tradicional, el cliente firma al principio y, aparece al final para recoger las llaves y, con suerte, no llevarse una sorpresa mayúscula. ¿Qué suele pasar? Aquí, como dicen las fuentes, el cliente pasa de ser un espectador a un colaborador activo y constante. O sea que lo que desde fuera parece una locura de improvisación es en realidad una estrategia casi de cobardes, en el buen sentido de la palabra. Totalmente. Es un sistema para gente que odia el riesgo de verdad. El de gastarse un dineral y meses de su vida en algo que al final no es lo que quería. Exacto. Se ataca directamente a la frase más temida de cualquier proyecto: no me lo imaginaba así. Uf, qué terror. Al mostrar avances cada poco tiempo, un render rápido, una distribución, una muestra de materiales, se evitan esos malentendidos que nacen de intentar interpretar un plano en dos dimensiones, que para la mayoría de la gente es como leer en otro idioma. Pero hay un detalle en el material que me genera dudas. Se recalca que no se trata de copiar Scrum al pie de la letra. Scrum, para quien no lo sepa, es como la receta más famosa de la agilidad, con sus reuniones y roles muy definidos. Sí, Si no es copiarlo, entonces, ¿qué es este supuesto híbrido? ¿No estaremos simplemente poniéndole un nombre moderno a tener más reuniones con el cliente? es una pregunta muy pertinente porque ahí está la clave para que funcione. No se trata de importar los rituales, las ceremonias, sino los principios. Y los principios son básicamente tres: A ver, ciclos cortos de trabajo, inspección frecuente del avance y adaptación del plan. En lugar de forzar los sprints de 2 semanas del software, un estudio de arquitectura define ciclos que tengan sentido para ellos. Un ciclo puede ser la fase conceptual, otro la distribución de espacios, otro la elección de acabados. entiendo. O sea, no es que el jefe de obra tenga que hacer una reunión diaria de 15 minutos de pie en medio del barro, Para nada. sino que se establecen puntos de control planificados y frecuentes, donde todo el equipo, y sobre todo el cliente, mira lo que se ha hecho, lo compara con el objetivo y decide si hay que corregir el rumbo antes de seguir adelante. Justo. La metodología se pliega a las restricciones del mundo real de la construcción, no intenta luchar contra ellas. Se trata de encontrar los espacios de flexibilidad que sí existen en un proyecto y, explotarlos al máximo. Vale, entiendo la filosofía. Pero para que un estudio se meta en este fregado de cambiar su forma de trabajar, los beneficios tienen que ser espectaculares. ¿Realmente compensa tanto? Suena a que todas estas reuniones y revisiones intermedias pueden disparar el presupuesto en la fase de diseño. Es el gran miedo, sí. Pero los datos de las fuentes sugieren lo contrario. El tiempo extra que se invierte en comunicación al principio se ahorra con creces al evitar el retrabajo.
Claro. que es el gran sumidero de dinero y tiempo en cualquier obra. Y luego están los beneficios en cascada. Entregas parciales más rápidas porque te centras en cerrar una parte del proyecto en lugar de intentar definirlo todo a la vez, y una mejora radical en la comunicación. Me quedo con la anécdota que se cuenta en el material, la de un cliente que al ver un primer render de la distribución dice, oye, ahora que lo veo en 3 dimensiones, me doy cuenta de que quiero más luz en esta esquina. Un clásico. Hacer ese cambio en un modelo 3D es cuestión de minutos. Intentar tirar un tabique que ya está levantado con las rozas de la electricidad pasadas, eso no es un cambio, es una pequeña catástrofe. Y ese pequeño ejemplo revela el cambio de fondo que proponen las fuentes. Se trata de evolucionar hacia un proceso más humano, más conversado y menos rígido. Me gusta eso. La arquitectura deja de ser ese servicio casi místico donde un experto te entrega una solución final y se convierte en una conversación creativa para construirla juntos. Me gusta esa idea de proceso más humano, y parece que las herramientas que se usan van en esa línea. Se habla mucho de tableros visuales tipo Kanban, donde cualquiera, sepa de arquitectura o no, puede ver el estado de cada tarea. Lo fascinante de esas herramientas es cómo democratizan la información y destruyen los hilos. En un tablero bien hecho, el cliente, la arquitecta, el electricista y el interiorista ven en tiempo real qué está en marcha, qué está atascado y qué viene después. Es transparencia total. Genera una transparencia que acaba con muchísimos malentendidos y crea una confianza brutal. Y esto me lleva a mi frase favorita de todo el material, que es la que dice que este método acaba con los correos electrónicos eternos que empiezan con un «pero yo pensé que...». Es el terror de cualquier jefe de proyecto. Es la frase que te quita el sueño por la noche. Totalmente. Porque ese «pero yo pensé que» es la semilla de la desconfianza, los sobrecostes y los retrasos. Al forzar la visibilidad y la conversación constante, la agilidad ataca ese problema de raíz. Es pura medicina preventiva. Vale, todo esto suena muy bien en el PowerPoint, pero ahora vamos a la obra de verdad, a mancharnos de barro. El momento de la verdad. El propio material reconoce que la arquitectura tiene límites físicos que no te puedes saltar, normativas, permisos que tardan semanas en llegar. La comparación que usan es demoledora. Un cambio en software es barato, un cambio en obra puede costar miles. Es el choque con la realidad. Y si no se gestiona bien, todo el sistema se viene abajo. No puedes decirle al del hormigón, espera, que el cliente quiere probar otra distribución para el pilar maestro. Exacto. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? ¿Cuál es el truco para no estrellarse contra ese muro, a veces literalmente? Pues la solución que plantean es diferenciar entre la arquitectura base y las capas de flexibilidad. A ver, explícame eso. Ser ágil no significa no tener un plan. Significa tener un plan increíblemente sólido y cerrado para los elementos estructurales e inamovibles. Cimentación, estructura, fachada, todo lo que depende de licencias, y luego construir el resto del proyecto de forma iterativa sobre esa base segura. Es decir, se define un esqueleto robusto al principio y luego se es ágil con los músculos y la piel. La distribución interior, los acabados, el mobiliario, la iluminación. Precisamente. Pero el reto físico, aunque es grande, no es el más difícil. El material apunta a otro que es mucho más complejo, el reto cultural. La gente. La resistencia de equipos que llevan 30 años trabajando de la misma manera. Para un arquitecta o un ingeniero formado en la escuela tradicional, la idea de empezar a detallar sin tener hasta el último tornillo definido desde el día cero puede generar una ansiedad tremenda. Claro. Les estás pidiendo que abracen una incertidumbre que toda su carrera les ha enseñado a evitar. Y esto me lleva al problema práctico definitivo. En una obra hay decenas de gremios: diseño, estructura, eléctricos, fontanería, climatización, contratistas. Sí. Dividir en fases suena bien en teoría, pero en la práctica, el de la climatización necesita saber dónde irán los tabiques que se deciden en otra fase. ¿Cómo evitas que un gremio esté parado semanas esperando la decisión de otro? No se crea un cuello de botella constante. Esa es la objeción más inteligente y el mayor riesgo del modelo. La solución que se propone no es solo dividir, sino coordinar esas divisiones de forma explícita. ¿Cómo? Por ejemplo, en el ciclo de distribución de espacios, no solo participa la arquitecta. Se involucra desde el principio a un representante clave de instalaciones para que dé su opinión, y dice, si pones el tabique ahí, el conducto del aire no me cabe,
pero si lo mueves 10 centímetros es perfecto. Ah, vale. Se trata de tener esas conversaciones cortas y tempranas para evitar problemas grandes y tardíos. O sea que la clave es la colaboración multidisciplinar dentro de cada ciclo, no una entrega en cascada de un equipo a otro. Exacto. Es romper el modelo de yo hago mi parte y te la paso. En su lugar es un sentémonos 10 minutos para validar esta idea, antes de que nadie dibuje una sola línea definitiva. Es más costoso en coordinación al principio. Pero infinitamente más barato que tener que rediseñar un sistema de climatización entero porque un tabique se movió. Justo eso. Necesito verlo en la práctica para creérmelo del todo. Vamos con ese ejemplo del rediseño de un espacio de coworking que se menciona en el material, que me parece perfecto para bajar esto a la tierra. Es un caso de uso ideal, porque el cómo se siente el espacio es casi más importante que los planos. Venga, pues, iteración 1 o sprint 1. El equipo se centra en el mood board, básicamente un collage visual con ideas de estilo, colores y texturas, y en definir las grandes zonas. Aquí la cafetería para socializar, allí una zona de silencio absoluto, aquí cabinas para llamadas. Vale. Y esto se presenta al cliente. El objetivo es validar la visión, el alma del proyecto. Y en esta fase, el coste de que el cliente diga odio el estilo industrial, prefiero algo nórdico, es prácticamente cero. Claro, es cambiar unas fotos. Es cambiar unas cuantas fotos. Exacto, iteración 2. Con el estilo validado, el equipo se mete a fondo con el layout, la distribución, dibujan los flujos de gente, dónde poner las mesas para maximizar la luz, dónde los puntos de café para que la gente se encuentre, se usan planos y modelos 3D sencillos y, de nuevo, se revisa a fondo con el cliente. El cambio aquí sigue siendo baratísimo. Es mover cajas en un programa de ordenador. Pero ya se están tomando decisiones cruciales que afectarán a todo lo demás. Y finalmente, iteración 3. Con la distribución ya sólida, el equipo ataca los detalles. ¿Qué sillas, qué lámparas, qué tipo de suelo, los colores de las paredes? La parte divertida. Se pueden usar renders casi fotográficos para que el cliente no se imagine el espacio, sino que prácticamente lo vea. Y se toman decisiones por zonas, validando poco a poco. Y durante todo este tiempo, como se dice en el material, hay mini reviews semanales, conversaciones informales para enseñar el progreso. Exacto. Analicemos por qué este ejemplo es tan potente. Para mí, el beneficio clave que ilustra se resume en dos conceptos: visibilidad y reducción de la ansiedad. Totalmente. Para el cliente, una reforma es un proceso opaco y estresante. Suelta un montón de dinero y durante meses no ve nada. Este modelo le da visibilidad constante. Siente que forma parte del proceso y que tiene el control. Y esa sensación de control es lo que reduce su ansiedad. Le permite dar su opinión a tiempo, antes, como dice la fuente, de que se instale la pared o la luminaria equivocada. Claro. Le da la tranquilidad de que no habrá sorpresas desagradables al final. Exactamente. Conecta con el objetivo que mencionamos al principio: cazar los errores cuando son pequeños y baratos de arreglar. En un proyecto de interiorismo, donde la sensación subjetiva del espacio lo es todo, poder probar virtualmente las decisiones antes de gastar un euro en material es, como dice el material, oro puro. Bueno, llegando ya al final, si tuviéramos que resumir la idea, la agilidad en arquitectura no es una copia del software, sino un modelo híbrido, adaptado. Eso es. Se centra en la colaboración radical con el cliente, en obtener feedback muy temprano y en gestionar los riesgos de forma proactiva. Y su mayor impacto, más allá del dinero o el tiempo, parece que es hacer que el proceso sea más transparente y, en definitiva, más humano. No se podría resumir mejor. Y para los equipos que nos estén escuchando y sientan una mezcla de curiosidad y pánico, el material da unos consejos muy prácticos para empezar. ¿Cuáles son esas claves para dar el primer paso sin tirarse a una piscina vacía? El primero es: empieza pequeño. Elige un solo proyecto piloto. No intentes cambiar todo el estudio de la noche a la mañana. Prueba, aprende y luego decide si escalas. Lógico. El segundo es el más importante. Si el cliente no se implica, no funcionará. La fuente lo dice sin rodeos: ágil sin cliente no es ágil. El cliente tiene que comprometerse a dedicar tiempo a esas revisiones frecuentes. ¿Algo más? Sí, dos cosas. Usar herramientas visuales, como los tableros que comentamos, para que la comunicación sea fluida y transparente. Fundamental. Y por último, un cambio de mentalidad que se resume en una cita brutal para los arquitectos. Mostrar versiones tempranas e imperfectas no te quita autoridad,
te da claridad. ¡Qué buena! Es perder el miedo a enseñar un boceto para ganar la confianza y el alineamiento del cliente. Es muy potente. Rompe con esa imagen de la arquitecta como una genia solitaria que se encierra y emerge meses después con una obra maestra intocable. Lo transforma en un facilitador experto que guía al cliente, de forma colaborativa, hacia la mejor solución posible para sus necesidades reales, no las que la arquitecta presume que tiene. Pues para cerrar, vamos a dejar una idea en el aire. Una reflexión que va un paso más allá de lo que hemos comentado. A ver, Todo el análisis se ha centrado en los beneficios durante el proceso de diseño y construcción. Pero, ¿y si el verdadero potencial de esto es mucho mayor? ¿en qué sentido? Si empezamos a diseñar edificios de forma más modular, más colaborativa, pensando en capas de flexibilidad desde el principio, podríamos estar creando espacios que no solo se construyen mejor, sino que son intrínsecamente más adaptables a lo largo de toda su vida útil. Interesante. La pregunta que dejamos para reflexionar es, ¿podría la agilidad en el diseño ser el primer paso hacia una arquitectura que aprende y evoluciona con sus habitantes? ¿Una oficina que se reconfigura en un fin de semana para un nuevo equipo? ¿O una casa que se adapta fácilmente cuando los hijos crecen y se van? Quizás la verdadera revolución no está solo en cómo construimos, sino en que lo que construimos deja de ser algo estático y se convierte en algo vivo.